Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida. Una bienvenida que implica que en estos espacios ustedes han encontrado respuestas, estrategias, elementos que les permitan ir verdaderamente advirtiendo a la importancia que tiene la educación en las escuelas, en las instituciones educativas. Este mes lo hemos dedicado a que ustedes conozcan investigaciones que se han desarrollado con diferentes temas, en diferentes aspectos. Y esto con el propósito de que ustedes puedan ir advirtiendo que las diferentes organizaciones, instituciones, van apostando a tratar de profundizar sobre procesos que son cadenas enormes. Es decir, para que un efecto se vea, necesitamos ir viendo cómo se entreteje una serie de factores y de relaciones. Y la escuela es un gran semillero. La escuela es un gran espacio donde los niños, las niñas, los jóvenes van incorporando una serie de habilidades, de conocimientos, de estrategias, de actitudes que van a ir entretejiendo para que en determinado momento, cuando a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal, la vida se los requiera, ellos van a sacar esos recursos, esas estrategias para enfrentarlo. Mientras tanto, en la escuela, lo que tenemos que hacer justo es ir abonando, es ir haciendo que los estudiantes vivan diferentes experiencias que se parezcan un poco a lo que van a vivir en la vida. Y desde esa práctica, desde esa simulación, desde esa situacionalidad, el niño estar preparado. Siempre me parece que la escuela puede generar una serie de aspectos y de condiciones y de prácticas parecidas a lo que hacemos en los simulacros, ¿no? En los simulacros justo eso es lo que hacemos, hacer, digamos, de manera anticipada un ejercicio de cómo evacuar el edificio, qué pasa si el tiempo me gana, qué pasa o dónde colocarme si es un sismo muy fuerte. Bueno, pues exactamente igual pasa en la escuela. Lo que vamos haciendo los directores, las directoras, los maestros, las maestras, es ir preparando para la vida. Entonces, a los niños les decimos, a ver, vamos a tratar de hacer una operación matemática muy rápida, porque en el momento que ustedes tengan que recibir un cambio en su coche, porque acaban de comprar unas galletitas, porque están atorados en el tráfico y requieren algo de comer y anda por ahí un vendedor y ustedes le piden unas galletas o le piden alguna fritura y de repente empieza a avanzar los coches y les empiezan a ustedes a claxonear. Ustedes acaban de pagar con un billete de a 100 y de repente en la cuenta fueron 23.50. ¿Cuánto deben de recibir? Rápido, rápido, tenemos que hacer el cálculo. Cuando nosotros le decimos eso al niño, lo que estamos haciendo es hacer una simulación que se parece un poco a aquellas cosas que hacemos cuando le pedimos al niño que bajo presión resuelva algunas operaciones aritméticas. Pero igual, maestros y maestras, los niños lo van a vivir en la vida. Pero si nosotros ya ponemos ejemplos o situaciones bajo los cuales van a utilizar cosas que nosotros les pongamos en la escuela, los niños lo van a aceptar de una mejor manera. Entonces, eso es lo que hemos hecho en estos martes del mes de mayo.
invitar a las diferentes organizaciones que hacen diversas investigaciones para que nos puedan ir compartiendo algunos elementos de lo que ahorita nosotros en la escuela hacemos por simulación, por situacionalidad, pero que después va a servir para la vida. Y qué mejor que ahora el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias nos hable algo de lo que los chicos van a enfrentar con estos procesos de bancarización, de finanzas, de pago de impuestos, de economía, de productividad, que son algunas de las áreas de investigación que ellos han realizado. Y para poder dirigir este conversatorio, para podernos compartir algunos datos de esta investigación, está con nosotros el licenciado Francisco Alberto Pérez Pacheco. Él actualmente es maestro en la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en el Instituto, de Estudios Políticos de París. Además de las finanzas públicas, está interesado en envejecimiento y migración, disciplinas que profundiza en la iniciativa para la transformación económica y demográfica. Actualmente colabora en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, desde donde él viene con su representación como coordinador de finanzas públicas locales. Trabajo para el fortalecimiento de las finanzas subnacionales. Licenciado Francisco Alberto, le damos de veras la más cordial bienvenida y pues esperamos su intervención. Yo siempre le pido a los maestros que nos acompañan que vayan formulando sus preguntas, que esto que vamos escuchando ustedes lo vayan transformando en alguna inquietud, en algún comentario, en algún cuestionamiento, para que terminada la exposición del licenciado Alberto podamos entablar este diálogo con ustedes. Bienvenidos, maestros y maestras, y bienvenido, licenciado Alberto. Comenzamos. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Tuve la oportunidad de ver hasta un corte, acaba de estar hace un par de minutos, Alicia, Carolina, Gabriela, Javier, Wendy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar de un tema que para nosotros desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria es muy importante y que consideramos vital para entender la actualidad económica del país. Y al final, la verdad es que cuando recibí la invitación de Patricia y Grupo Loga, estuve muy emocionado porque yo, en lo personal, considero que los profesores son el pilar de este país. Sin duda alguna, no me canso de reconocer el papel tan importante que juegan en la vida diaria, en la vida económica de nuestro país, y por el tipo de conversación que vamos a tener en los próximos minutos, van a entender la importancia que van a tener no solamente en los próximos 10, sino en los próximos 30, 50 años. Voy a compartir la presentación que tenemos preparada para el día de hoy, no sin antes hacer un pequeño comercial sobre qué es lo que es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Nosotros somos una asociación civil. Al final del día nosotros somos una asociación apartidista sin fines de lucro, y uno de nuestros principales objetivos es permitir que la población en general tenga un mejor entendimiento de lo que es la economía y de lo que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas de repente puede sonar algo muy complejo, pero todos día a día pagamos impuestos, y estos impuestos se transforman en bienes y servicios que nosotros recibimos. La educación es un servicio básico y es un servicio universal garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la educación no se nos regala, es un derecho al cual nosotros tenemos acceso y que debemos velar
para que la educación que recibamos por parte del Estado, en este caso hablando de finanzas públicas, sea educación de calidad y que nos permita afrontar los riesgos, las oportunidades que vamos a experimentar en el México de las siguientes generaciones. Tenemos diversas líneas de investigación en el CIEP, contamos con una línea de investigación en finanzas públicas locales, que es cómo gastan las entidades federativas. Tenemos documentos muy interesantes sobre el gasto en seguridad, el gasto en pensiones, y en específico también tenemos una línea de investigación sobre el gasto en educación. Nosotros hicimos un reporte en 2016 titulado Gasto Público para una Educación de Calidad. Es un reporte muy padre, muy bien hecho. Tenemos este micrositio que les puse aquí en el título de esta filmina, que les vamos a compartir posteriormente con la presentación, así que no se mortifiquen si no lo están anotando. Ahorita les vamos a compartir la información. Los invito a que lo consulten. Es un documento muy padre sobre cómo se configura el sistema educativo nacional, cómo se financia y cómo se interrelacionan estos diversos sistemas con el objetivo final de que las personas que reciban educación en México estén preparados para enfrentar los retos del futuro. Con este comercial realizado, me gustaría pasar a un tema un poquito más extraño. Fíjense que cuando recibí la invitación, no sé por qué razón pensé que se iba a hacer en viernes, y dije, a ver, viernes 7 de la noche, no los quiero sentar a escuchar una película de terror. Sin embargo, creo que martes a las 7 de la noche te prepara un poquito más para este tipo de cosas, y realmente sí es una película de terror. Esta conversación la vamos a llamar la transición demográfica en la educación. ¿Cuáles son los efectos que va a tener para el país que nosotros nos convirtamos en una sociedad del envejecimiento? ¿Qué relación tiene esto con la productividad? Y finalmente, y esto creo que es muy pertinente para el tipo de foro que nos acompaña el día de hoy, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué alternativas vamos a tener para afrontar este problema, este reto que va a llegar en el futuro? Y bueno, creo que con esto en mente podemos pasar directamente hacia qué rayos es la transición demográfica. Término que de repente jamás escuchamos, que puede sonar muy sencillo, pero que a la vez es acompañado de muchos fenómenos que nos atacan directamente a las personas. Y es que hay que reconocer, muchas veces pensamos que México es un país de jóvenes, ¿no? Vemos en la calle que la mayor cantidad de población son personas de entre 30 y 50 años. Somos un país relativamente joven. Sin embargo, somos un país que se está haciendo viejo. Si ustedes comparan la situación de México con la situación que ocurre en algunos países de la Unión Europea, por ejemplo, la cosa es completamente inversa. En la Unión Europea, Francia, España, Inglaterra, la población adulta mayor, que aquí valga ser una definición, muchas veces en foros internacionales se define como personas arriba de 50 años, los seniors, que son mencionados en algunos textos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Para nuestros fines de esta conversación, únicamente los vamos a considerar como personas de más de 60 años, que es la edad típica de jubilación en México, aunque también está por ahí 65 años, pero tengamos a la población envejecida en este contexto. En Europa, como les comentaba, hay muchos países que ya la mayor cantidad de su población está entrando cerca de esta etapa gris que le llaman ellos, esta ola gris muy mencionada en la literatura, en la cual la mayor cantidad de la población se vuelve adulta mayor. En México todavía gozamos de una estructura poblacional mayoritariamente joven, pero nuestra pirámide es muy ancha en la base y se va haciendo un poco más pequeña hacia la punta. Van a pasar 30 años y nuestra pirámide poblacional se nos va a invertir. ¿Esto qué significa? Que va a haber muy pocas personas jóvenes pagando los servicios de las personas adultos mayores. Que un poquito más adelante voy a hablar sobre qué tipo de servicios requieren los adultos mayores, pero podemos decir desde este punto de vista, y para tener el dato de nuestra película de terror en la cabeza, que en México el 20% de lo que gastamos en nuestro presupuesto de egresos de la Federación, el 20%, uno de pesos. Y consideren que no somos una población envejecida. Entonces, el problema se nos puede ir mucho mayor. ¿Cómo se define una sociedad en envejecimiento? Tienen que pasar tres fenómenos.
La fecundidad es baja, es decir, dejamos de tener hijos. Otra cosa que tiene que pasar es que la esperanza de vida empieza a ser mayor, vivimos más tiempo, y también ocurre que la tasa de mortalidad a la muerte, pero al mismo tiempo cada vez tenemos menos hijos. Entonces, la estructura poblacional empieza a sufrir un cambio que lo podemos ver a través de diversos indicadores. Esta gráfica a mí me gusta mucho, pero a veces es un poco complicada de entenderla, pero les voy a ayudar a darle una lectura mucho más fácil. Las celdas en azul, cada celda representa un año y una población en específico. Tenemos la población, como les digo, hay diversas definiciones de lo que es un adulto mayor. Aquí lo tenemos de grupos quinquenales de 50 a 54 años hasta mayores de 85 años. Lo que uno esperaría es que haya relativamente pocos adultos mayores, lo que implicaría necesariamente que tenemos un gasto en pensiones controlado, por ejemplo. Entonces esa es la situación de México, vemos la situación de México en el año 2000 y noten que casi todos los años tienen una línea azul de diversos tonos. La intensificación de los tonos significa, como está en el eje, que entre más azul como oscuro esté, significa que hay una menor cantidad de personas que forman parte de este grupo poblacional. Entonces, vemos en la punta superior derecha que los colores están básicamente en azul oscuro, que eso significa que hay muy pocos adultos mayores de 85 años, y vemos que conforme nos acercamos a los grupos más jóvenes, a los de 50 a 54 años, el color azul se va haciendo un poquito más claro. Esa es la lectura que podemos tener al horizonte en el año 2000. Comparen lo que ocurre en el año 2000 con lo que ocurre en el año 2050. Vámonos al extremo inferior derecho de esta imagen. El color azul de nuestra gráfica es mucho más claro que el que tenemos, del que tuvimos en el año 2000, lo que significa que para el año 2050 habrá una cantidad de adultos mayores similar a la cantidad de adultos mayores de entre 60 y 64 años que tuvimos en el año 2000, que no eran pocos, eran aproximadamente 3 millones de personas. Y si vemos la historia hacia los grupos más jóvenes, noten que el grupo de personas entre 50 y 54 años de edad supera los 8 millones de personas. Esto es bruto. Esta verdaderamente es la forma de interpretar nuestra película de terror. Nos estamos haciendo un país viejo muy rápido y no estamos siendo preparados para enfrentar a una sociedad del envejecimiento. A nosotros esto nos va a agarrar en diversos puntos. No quiere decir que nuestras cohortes, los años de nacimiento en los que tuvimos y que nos fueron acompañando a lo largo de nuestra vida, vayamos a ser un grupo prioritariamente adulto mayor hacia 2050. Pero sí es una transformación completa de la base poblacional en México. Y aquí les tengo algunos datos. Les puse en la presentación, habrá 35 millones de personas adultas mayores de 60 años en México en 2050. 35 millones es mucho o es poco. Bueno, en 2020 únicamente había 40 países en todo el mundo que tenían una población superior a los 35 millones de personas. Sé que no se debería hacer esta comparación porque los países altamente poblados también van a crecer hacia 2050. Pero si nos fuéramos a 2050 y traemos a todos nuestros adultos mayores, podrían formar una de las naciones más pobladas del mundo. Un dato que sin duda alguna para los hacedores de política pública debe ser considerado al momento de empezar a diseñar nuevas formas de entregar productos y servicios a la población y que a nosotros nos va a afectar de una manera muy particular. Vamos a empezar a tratar de, ahora sí, hacer nuestra película de terror un poquito más cercana hacia el tema de la educación. Y antes de eso tenemos que entender cuál es la relación entre los adultos mayores y la población en edad laboral. Uno esperaría que haya un alto número de personas en edad laboral por cada adulto mayor. Si el adulto mayor requiere que se le paguen pensiones, uno quisiera tener a muchas personas trabajando para poder generar impuestos y que estos impuestos permitan financiar las pensiones de las personas. Uno quiere ver un gran número, una relación alta entre personas en edad laboral y cada adulto mayor. En 2013, había 13 personas en edad laboral por cada adulto mayor.
estábamos tan mal si nos comparamos con otros países. Hacia 2020, nótese, solamente 7 años de diferencia. Este número se redujo a 8 personas por cada adulto mayor. Es decir, se nos está achicando las cantidades de personas que están pagando impuestos y que nos van a permitir financiar las pensiones. Y si nos vamos a 2050, a este punto rojo que les comentaba en la gráfica anterior, únicamente habrá 3 personas en edad laboral por cada adulto mayor. El reto se nos viene impresionantemente en México y es algo que muchas veces no es conocido. Sabemos que ya estamos experimentando los fenómenos de la crisis climática, sabemos que estamos experimentando los fenómenos propios de la inseguridad en México, que es un fenómeno muy, muy actual de nuestra sociedad contemporánea, pero tenemos sinceramente que empezar a hablar en esta larga lista negra de cosas de las cuales debemos tener en mente el envejecimiento en México. Ya no tenemos mucha oportunidad porque 50 años, o sea, de aquí a 2050 únicamente hay 30 años. Es sin duda alguna alertador. Y ahora bien, ya les pasé la película de terror, esto les prometo que a partir de este punto para acá ya se vuelve un poquito más amena la conversación. ¿Cómo se relaciona la transición demográfica con el sistema educativo? Y está muy relacionado con la imagen, con la gráfica que acabamos de ver. Y es que una vez que entendemos que se nos está disminuyendo la población, que la relación entre la población en edad laboral y los adultos mayores está siendo cada vez más chica, en términos de políticas públicas tenemos que sentarnos y decir, bueno, necesitamos compensar la menor población que vamos a enfrentar en los próximos 30, 40, 50 años. ¿Cómo podemos hacerlo? Digo, no podemos, hay países que hacen esto de una forma un poquito más extrema, por ejemplo, hay ciertos países asiáticos que ponen reglas obligatorias para tener una mayor cantidad de hijos. La tasa de reemplazo actualmente, nosotros estamos sobre la tasa de reemplazo en términos de fertilidad. En promedio, una mujer en edad fértil tiene 2 hijos en México, que es exactamente lo necesario que necesitamos para reproducirnos como cohortes. Hay países como Estados Unidos que ya están por debajo de la tasa de reemplazo, que el número de hijos promedio por una mujer en edad fértil es de 1, cuando mucho, hijos. Entonces, hay países que lo tienen mucho más complicado. Nosotros todavía estamos a tiempo de poder reemplazar a nuestras generaciones. Les digo, son casos muy extremos en países que establecen obligatoriamente una tasa de fertilidad, son cuestiones muy, muy extrañas. Lo que podemos observar en la evidencia internacional es que hay ciertas pistas sobre cómo podemos atacar este fenómeno. Hay países como Alemania, como Gran Bretaña, que empiezan a traer migración para que los migrantes trabajen en sus campos, para que los migrantes trabajen en sus fábricas, para que los migrantes conduzcan sus camiones. Y también que los migrantes se dediquen a hacer cuestiones de habilidades un poco más cualificadas, ¿no? Corredores de bolsa, médicos, etcétera, etcétera. La migración es una forma en la cual podemos compensar la falta de población. Hay otras experiencias internacionales, piensen en Japón, por ejemplo, en Corea. Hay muchas mejoras tecnológicas que permiten que un robot haga, y esto suena muy futurista a veces, pero es real, un robot a veces puede hacer la labor de 4 o 5 personas cuando son trabajos muy monótonos. Entonces, mejoras tecnológicas sí permiten, no estoy diciendo que sea ideal, pero sí permiten reemplazar a la mano de obra humana, por así decirlo. Hay otros estudios que nos sugieren que se debería, y esto no solamente en términos de transición demográfica, sino también por una cuestión de justicia social, aumentar la participación laboral femenina, que va a ser esencial en los próximos años para compensar la caída de la mano de obra de los hombres. Y la mayoría concuerda, de la evidencia internacional y también en la literatura, la mayoría concuerda que debemos de tener aumentos en la productividad. Es decir, si vamos a tener a una persona haciendo el trabajo, literal, va a llegar un punto en el cual vamos a tener una persona haciendo el trabajo de 3. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que esta persona va a tener que ser el productivo por las otras 3 que están compensando. Y aquí empezamos a tener luz. ¿Cómo hacemos para hacer una sociedad más productiva? Y ya no solamente pensémoslo en términos de la transición demográfica. Hay también evidencia que las sociedades más productivas tienen un mayor crecimiento económico, lo cual nos va a permitir en el largo plazo poder ofrecer mejores bienes y servicios a la población, tener mejores condiciones de vida y una larga lista de etcéteras.
Y en la literatura nos dice que la educación es la principal herramienta para ser más productivos. Y de aquí la naturaleza de esta conversación. Y aquí nos hicimos la pregunta en el CIEP, bueno, ¿qué tan productivos somos? ¿No? O sea, si esta va a ser una de las respuestas que tenemos para enfrentar la transición demográfica, ¿cómo estamos en este sector? Y aquí pues me gustaría darles noticias buenas, pero desafortunadamente no las tenemos. No somos un país que destaque por su alto nivel de productividad. Tenemos muchos retos. De 2005 para 2020, el aumento de la productividad por trabajador fue de 0.16% anual. ¿Qué explica el crecimiento económico en México si no lo explica la productividad? Bueno, lo explicaba el crecimiento poblacional. En México empezamos a tener más personas trabajando y estas personas fueron realizando productos que nos permitieron crecer económicamente como país. Cuando las personas dejen de crecer a raíz de la transición demográfica, nos vamos a quedar únicamente con nuestra productividad, que es históricamente baja. Entonces, si esta es la evidencia que llegamos a tener, pues basta con preguntarnos qué estamos haciendo desde el sistema educativo para ser así de poco productivos. O sea, ¿dónde está el problema? No sé si todos lo vemos de esta forma. O sea, ya tenemos una historia muy terrorífica con la transición demográfica, vemos la productividad y si no hemos ajustado el plan educativo, el sistema educativo en general, hasta este momento ha sido porque no hemos visto estos problemas, pero ahora que ya los vimos, ¿qué podemos hacer? También se trata un poco este ejercicio de ver qué es lo que podemos hacer para intentar que nos cuadre todo este nuevo marco poblacional en México. Y una de las cosas que tenemos que hacer forzosamente es aumentar precisamente la productividad desde el sistema educativo. Es en las escuelas donde los niños aprenden la mayor cantidad de sus habilidades que las van a desempeñar después en el campo profesional, por lo cual la escuela es un paso súper importante en las carreras profesionales de los niños. Y si vemos lo que ha pasado en México, pues también vemos que aún así no termina de cuajarnos esta idea. Por ejemplo, hay un estudio que nos dice que por cada incremento de 1% en la inversión en educación superior, la población con este nivel educativo aumenta su productividad únicamente en un 0.04%, lo cual es cercano a nada. 0.04% casi, o sea, absolutamente nada, ¿no? Y si nosotros vemos estos aumentos, no solamente en las personas que acaban de salir del sistema educativo superior, sino con las personas por su serie de edades que tienen educación superior, vemos que los trabajadores de mayor edad que tienen una licenciatura, por ejemplo, no son muy aptos para utilizar las nuevas tecnologías. Y esto nos genera, de nuevo, nos refuerza esta idea de que tenemos que hacer ajustes en nuestro sistema educativo para que podamos generar estas ganancias en productividad tan necesarias en México. Y aquí tenemos que trabajar todos. Y es una de las cosas que hacemos desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Le ofrecemos herramientas a los ciudadanos, a los tomadores de decisiones, para que voltemos a ver dónde se requieren las necesidades de gasto. Y uno de los puntos en los cuales necesitamos invertir más en México para aumentar la productividad es sin duda alguna en la infraestructura educativa. Y esto se pone muy feo y la verdad es que no es motivo de esta conversación, tal vez más adelante la podamos tener. Si nosotros vemos estos indicadores en las entidades federativas, la historia es completamente distinta para ciertos estados. Pero si nos mantenemos con el promedio nacional, 58% de las escuelas básicas de sostenimiento público tienen acceso a computadoras. Una de cada dos. Y las computadoras son algo que en los últimos 20 años se han hecho súper económicas de acceder y que son relativamente accesibles para, si no para toda la sociedad, sí para un gobierno que gasta 883,000 millones de pesos en educación. Mínimo. Otro indicador, acceso a Internet. Misma categoría, universidades, escuelas básicas con sostenimiento público, solamente una de cada 3 escuelas tiene acceso a Internet. Y esto que no estamos viendo la calidad de las computadoras o la calidad del Internet. Una de cada 3 escuelas con Internet, una de cada 2 básicamente con computadoras.
Estos porcentajes tienen que aumentar. Yo no se los tengo que contar. La experiencia de COVID nos hizo que la virtualidad nos alcanzara a todos de golpe sin preguntar. Es importantísimo que dentro de las escuelas se tengan los elementos necesarios para atender las nuevas realidades de aprendizaje y las nuevas realidades de conocimiento de los alumnos. Porque precisamente aquí hay otro reto. Tenemos que compensar la falta de aprendizajes derivado de COVID, de la pandemia de COVID-19. A nivel nacional todavía no hay ni siquiera un solo estudio serio que nos diga cuánto se perdió de aprendizaje en México. No lo hay. Hay estimaciones, pero propiamente no hemos tenido un estudio que nos diga, sabes que a las personas de la Ciudad de México les hace falta conocer lo básico del tercer año de secundaria. Saben que las niñas en Chiapas no saben nada de segundo grado de primaria. Nos hace falta un análisis de esta naturaleza a nivel nacional, pero ese tipo de análisis son muy replicables a nivel local. Cada escuela debería estar interesada en conocer el estatus de conocimiento de esos alumnos de lo que acaban de perder. Es necesario y puede ser impulsado en cada escuela. Muchas veces pensamos que la respuesta tiene que venir del gobierno federal, pero no necesariamente. A nivel local, y tan local como la universidad o la escuela en la cual pertenecen, se pueden realizar este tipo de esfuerzos. Y es una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo para aumentar la productividad, porque ahorita el reto ya no solamente es ni siquiera aumentar la productividad histórica, tenemos que recuperar lo que perdimos antes de poder crecer. Entonces este es un paso vital para que podamos mejorar las condiciones económicas en México, en el futuro, el conocimiento de los jóvenes, el papel de los profesores en las aulas. Ahora, pasando a los profesores, ¿qué se requiere? Bueno, necesitamos invertir en México en capacitación docente. Y no estamos hablando de reuniones cada cierto tiempo en la cual se compartan experiencias. Yo en verdad agradezco muchísimo esta oportunidad que tengo con el Grupo Loga, pero lo que necesitaríamos en una gran escala y unos más que otros sería dedicarle una hora de nuestra semana a aprender a utilizar bien la computadora. Les prometo que eso puede cambiar la vida de muchísimas personas en muchísimos ámbitos diferentes. El uso de las nuevas tecnologías es un nuevo estándar. Es el nuevo estándar de la educación no solamente en México, sino en el mundo. Ya las personas que no sepan utilizar la tecnología, aprender una computadora, poder hacer una búsqueda sencilla en internet, son personas que se van a ir quedando retrasadas y que les va a costar muchísimo más trabajo acceder al mercado laboral. Entonces es necesario que todas las personas salgamos de cualquier etapa. Obviamente quisiéramos que los jóvenes terminaran todo el ciclo académico formal, ¿no? Pero que en cualquier momento en el que lo tengas que interrumpir, que tengas ciertas habilidades que te permitan llevártelas para siempre. La actualización constante de la planta docente es sin duda alguna una de las herramientas que nos permite hacer esto. Para que los niños puedan dominar el uso de tecnología, los profesores deben sabérselo al derecho y al revés. De nuevo, no es trivial que yo no solamente, pero también muchas personas creemos que los profesores son la base que nos va a permitir a México salir adelante. No es trivial. Y los profesores juegan un papel muy esencial y muy central en este tipo de tareas. Ahora, también podemos hablarlo nosotros desde finanzas públicas, que es nuestro principal enfoque. Y muchas veces se escucha por ahí decir, bueno, es que se necesitan mayores recursos para educación. ¿Sabes qué? Ya me diste esos indicadores, pues ¿cuánto dinero necesitas para comprar el resto de computadoras en las escuelas que no lo tienen? Para poner internet en las escuelas que no lo tienen. Sin embargo, esto es muy complicado. Muchas cosas lo son. En el caso de la educación depende no solamente de la escuela, no depende únicamente de la federación, depende del estado, después depende del sector y al final hay muchos procesos burocráticos que muchas veces impiden que recursos que están ahí, que están aprobados en el presupuesto de egresos de la federación, bajen a donde tienen que bajar. Y en este caso la participación no solamente de los docentes, sino la participación ciudadana es una de las mejores herramientas para generar estos pequeños cambios. De nuevo un comercial, nosotros hacemos muchas investigaciones cortas.
boletines como el que sostienen esta investigación no son mayores a 4 páginas y tratamos de hacerlo en un lenguaje para que todos podamos entenderlo. Una forma de generar una mejor asignación de recursos públicos, que es lo que nos permitiría que esta bolsa de dinero baje a donde tiene que bajar, es a veces tan sencillo como leer una de las investigaciones que nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil realizan día a día. Muchas veces creemos que es, y realmente es difícil, hablar con los tomadores de decisiones. O sea, uno no tiene el número del secretario de Educación Pública o del subsecretario, no lo tenemos. Pero si todos nos juntamos a una sola voz, es por mera lógica mucho más factible que podamos generar un cambio. Y nuestras investigaciones tienen este rigor para que ustedes tengan la confianza de lo que los datos que nosotros les estamos compartiendo tienen un sustento que ustedes puedan rastrear y los ejercicios son replicables. Y si tienen dudas, y aprovecho una vez para hacerlo, si ustedes nos escriben un correo o nos contactan por nuestras redes sociales, nosotros estamos más que encantados de participar activamente en sus conversaciones. Y uno de los puntos con los que me gustaría cerrar es que se requiere un cambio generacional. Este problema de la educación no lo generamos nosotros, que ya estamos en edades productivas. Es un problema que viene de muchos, muchos años atrás. Entonces, hay que tener este enfoque intergeneracional para empezar a atender los problemas públicos en México. Y uno de los resultados de nuestra investigación, por ejemplo, se basa en el programa de la Nueva Escuela Mexicana, este programa que va a cambiar el plan de estudios de nivel básico, media superior y superior, y que va a acompañar a todas las cohortes de aquí en los próximos 30 años. Nosotros estimamos que si un niño que ingresa en 2019 recorre todas las etapas de la vida académica, va a terminar su última etapa, en este caso la educación superior, en 2042. 2042 no suena tan mal, no suena tan bien. Bueno, pues regresemos a nuestra mente a la película de terror que les puse al inicio. Entre 2040 y 2050, la población de adultos mayores en México va a ser muy, muy alta. Entonces, si nosotros vamos a esperar hasta 2042 para decir, oigan, el sistema educativo no está funcionando como debería, va a ser demasiado tarde. Tenemos una ventana muy, muy pequeña para hacer los cambios ahorita, hacer cambios que nos permitan ser una sociedad más productiva, que nos permitan reemplazar a las personas que vamos a perder por los fenómenos naturales del envejecimiento poblacional. Si no lo hacemos ahora, va a ser demasiado tarde. Y esta frase la escuchamos muy seguido, la escuchamos en el cambio climático, la escuchamos en términos de inseguridad, en prevención de adicciones. Es muy común escuchar esta frase. Pero nótese que no es lo mismo hablar sobre los fenómenos que vamos a enfrentar nosotros como generación, a los fenómenos que van a enfrentar niños que al día de hoy ni siquiera han nacido. Un niño que nazca en 2040 va a nacer de lleno en una sociedad envejecida. Tenemos la oportunidad, e incluso, diría, si ustedes me permiten, tenemos el compromiso de hacer un cambio, y de hacer un cambio hoy. Y por último, en términos muchísimo más amigables, les quiero compartir nuestras redes sociales. En verdad que para nosotros es, como el Centro de Investigación, es un placer poder compartir estos foros. Tenemos nuestra página de internet donde constantemente publicamos nuestras investigaciones. Somos muy activos en Twitter, somos muy activos en Facebook. Entonces, en verdad, si ustedes tienen alguna duda sobre términos presupuestarios, económicos, si leen una de nuestras investigaciones y no les termina de entender, o si quieren que tengamos pláticas en sus escuelas, en sus universidades, para nosotros siempre es muy importante tener este contacto ciudadano, porque al final del día las finanzas públicas nacen y se destinan a las personas. Entonces, para nosotros siempre es muy importante, y la verdad es que a mí en lo personal muy, muy, muy apasionante poder verlos, poder hablar con ustedes. Y bueno, esta fue nuestra presentación. Esto es lo que nosotros desde el CIEP vemos como los retos en la educación traídos por la transición demográfica. Muchísimas gracias. No, al contrario, licenciado Alberto, verdaderamente me parece que nos deja dos elementos muy importantes. Fíjense que en toda su presentación
vimos muy claro, porque además larvó de manera muy didáctica, la importancia de que estemos enterados de esta numeralia del comportamiento de los cortes en información, porque eso nos permite hacer proyecciones, nos permite ir entendiendo estos avances y que el hecho de que nosotros a nuestros estudiantes también les permitamos ir dando seguimiento a temas, asuntos, además de que los hace investigadores, les permite ir entendiendo que la información en este proceso de cómo se construye o se entiende un fenómeno. Entonces usted nos fue llevando de la mano para entender desde un fenómeno macro como es el envejecimiento de la población y estos cambios de la pirámide poblacional, cómo esto lo debemos de ir preparando desde nuestros niños. E incluso yo pensaba algunos otros temas como prepararnos para envejecer, prepararnos para cerrar nuestros ciclos vitales. ¿Cuántas veces el hecho de salir del espacio laboral nos deprime a las generaciones más adultas? Creo que todo esto es parte de lo que la educación nos puede ir apoyando. Y por el otro lado, licenciado, también pensaba en su exposición de la importancia que tiene estos asuntos de ir mirando nuestra aula, pero mirando nuestra aula en el macro mundo de la educación. Es decir, si bien a veces pensamos que nuestra escuela, nuestro salón de clase es un micromundo que se engrana y que la suma de todas las instituciones dan el resultado del país que somos. Entonces, si nosotros engrasamos bien la parte de nuestra escuela, seguramente abonaremos a nuestra comunidad, a nuestra región, a nuestro estado y por lo tanto a nuestro país visiones diferentes. Entonces me parece que han sido como dos buenas conclusiones, pero me gustaría escuchar a los maestros. Aquí la maestra Carolina nos dice, el reto es preparar a los jóvenes para ser productivos en un trabajo que todavía no existe, ¿no? Esta capacidad de diversidad, de disrupción, de cambio, de creatividad, a mí me parece que es algo importantísimo que tenemos que preparar en nuestros estudiantes. La pandemia mostró que lo nuevo es 100% desconocido. Pues nos gustaría escuchar su comentario, licenciado Alberto, al respecto de lo que nos comenta la maestra Carolina. Sí, muchísimas gracias, Patricia. Y nada más como para cerrar este comentario, nosotros en el CIEP somos una de las pocas organizaciones civiles que tenemos un área específicamente dedicada al estudio del envejecimiento. Y en ese término que platicabas, todavía estamos por publicar una investigación muy interesante sobre el envejecimiento activo y sobre los impactos que tiene la educación en los adultos mayores. Yo no quiero hablar de esto porque no es motivo de nuestra plática, pero en verdad que el envejecimiento, si es visto desde una perspectiva de que no es el fin de nuestra vida, sino el inicio de una nueva, te cambia la perspectiva completa y aumenta la calidad de vida de los adultos mayores de una forma impresionante. Y esto se puede impulsar desde el sistema público, pero eso, de nuevo, es una conversación que podamos tener más adelante en un café, nos sentamos todos. Me encanta hablar sobre este tipo de temas. Pero bueno, con respecto al punto de Carolina, sí, es bien impredecible lo que va a ocurrir en el futuro. Mucho más cuando no tienes información. Nosotros en el CIEP siempre decimos que toda política pública tiene que estar basada en evidencia. ¿Eso qué significa? Que podemos tener elementos técnicos sólidos que nos permitan hacer ciertas estimaciones para ver qué nos va a deparar en el futuro. Y aquí una de las cosas bien graves es que nosotros antes teníamos en educación un mejorable, pero teníamos un sistema de evaluación educativa. Tenía muchos defectos, pero al final del día podemos saber cómo iba evolucionando la educación en México, la calidad de la educación en México.
Y desafortunadamente, a partir de 2019 se interrumpió este ejercicio. O sea, no sabemos a ciencia cierta cuál es la calidad actual de los jóvenes. Y si los jóvenes van a la escuela pero no aprenden, si los jóvenes van a la escuela pero no toman las asignaturas que son necesarias para enfrentarse al mundo laboral, pues van a tener retos muchísimo más grandes. Es cierto que a veces el mercado laboral discrimina por muchas circunstancias, pero entendiendo esta realidad, debemos de llegar mejor preparados. Y para esto, digo, un punto muy esencial es evaluarnos y desafortunadamente no tenemos ni siquiera esos ejercicios básicos. Justo, licenciado, hablábamos hoy en la mañana de justo el tema de las evaluaciones. Y no son evaluaciones que sean ni para compararnos, ni para identificar deficiencias, sino saber en qué terreno estamos parados. Que este tema de la pandemia y de la pérdida de aprendizajes o del empobrecimiento de los aprendizajes que usted ya tocaba, son un elemento sustantivo. A ver, tenemos que cambiar todas las herramientas o enriquecer con otras herramientas el seguimiento a los estudiantes. Pero esto no lo conocíamos ahorita, ya lo sabíamos desde hace muchos años que estábamos dejando de identificar aprendizajes valiosos y que el examen era un buen instrumento, pero que no lograba mapear todo el aprendizaje del estudiante. Esto es un tema que ya se había hablado hace por lo menos 30 años en lo que era el proceso del aprendizaje escolar. Ahora, no lo hicimos. Entonces, sí es importante advertir, maestros y maestras, el hecho de que los cambios en educación, si bien ya el licenciado lo dijo, debemos de hacerlos macro, cuando esos avances, cambios o modificaciones no se dan, pues hagámoslo de forma micro, para que esos niños se vuelvan punta de lanza cuando lleguen a tomar decisiones en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en su comunidad, en su edificio, en su colonia, en su ambiente laboral, ¿no? Los grandes sujetos de transformación justo pueden irradiar después a grandes poblaciones. Y nos dice el licenciado Alberto, el maestro Javier Ramos, otro reto es que los maestros desarrollen habilidades para enseñar a los alumnos a aplicar en la vida real lo que aprenden en el salón de clase. Esto es muy cierto, maestro Javier. Ya de por sí, los planes y programas de estudio son un ejercicio artificial. Eso lo sabemos. La escuela ha ceñido la ciencia y los avances de todos los campos científicos que enseñamos en la escuela a procesos verdaderamente muy artificiales. Y si de por sí utilizamos metodologías que en lugar que hagan pensar al chico, a nuestros estudiantes, los hacen repetir, digamos, procesos que ni siquiera entienden, no, pues ya generamos un enorme problema en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ustedes que han estudiado también el fenómeno, ¿qué puede aportarnos aquí el licenciado Alberto? Fíjate que es muy interesante y muy buena esta bueno, es muy buena esta observación, Javier, porque sí, de repente uno como estudiante como que desvincula lo que estás viendo en el salón de clases con lo que en la vida diaria vas a enfrentarte, ¿no? Yo recuerdo muchísimo que, digo, esto es muy desafortunado, pero igual es un reflejo de nuestro sistema educativo. En secundaria, cuando veíamos ecuaciones, era como, a ver, ¿para qué rayos estoy viendo eso? No voy a ir a las tortillas y voy a sacar mi fórmula general de segundo grado para despejar cuánto me costaron. No lo haces. Al menos nunca lo he hecho. Cuéntenme alguno de ustedes si lo ha hecho. Me interesaría mucho ir a ese lugar. Pero una de las cosas que sí ves en el mercado laboral, por
ejemplo, yo soy economista por la licenciatura, es que los lugares donde hay más puestos de empleo, por ejemplo, son aquellos que son intensivos en ciencia de datos, que es análisis de grandes volúmenes de información. Ahí, si conocen a un economista que no tiene empleo, díganle que se haga unos cursos y que se vaya a trabajar por allá. Y una de las cosas características de esta industria es que es altamente intensiva en el uso de matemáticas. Entonces, si yo en secundaria no hubiera prestado atención, si hubiera ido toda mi vida pensando que las matemáticas no sirven en nuestra vida diaria, no podría acceder a este tipo de industrias que son muy bien remuneradas. Una de las mejores remuneradas en México actualmente son las relacionadas con las ciencias de datos. Entonces, hay que comunicar que tal vez en este momento, en el momento A, no lo veamos directamente relacionado con nuestra vida. Este ejemplo, no vamos a la tortillería con fórmulas matemáticas, pero que en el desarrollo de nuestra vida académica y también en el desarrollo de nuestra vida profesional, todas estas habilidades se terminan utilizando en un punto o en otro, porque hasta la persona que no utiliza matemáticas en su mundo profesional tiene una mayor actividad cognitiva si realiza operaciones matemáticas de forma cotidiana. Es un hecho, no es debatible, es demostrado por la ciencia. Entonces, todos los aprendizajes, sin duda alguna, se pueden aprovechar si son bien enseñados. Creo que el arte de comunicar qué va a ser necesario, en qué punto le corresponde a los profesores. El libro no habla, el libro no te dice lo que va a pasar en el futuro, el profesor sí. Pues, licenciado, de veras queremos agradecerle muchísimo su aportación. Me parece que usted cierra con broche de oro nuestro mes de mayo dedicado a las investigaciones. Me parece que invita al profesorado, a los directivos, a estar cerca de los centros que hacen esta profundización en los fenómenos. Maestros, ustedes ya conocen la página del Centro de Estudios de Investigación Económica y Presupuestaria. Vieron toda la enorme cantidad de estudios que tienen al respecto de la educación, porque es un tema importante, no es un tema menor, es un tema que correlaciona con muchas de estas cadenas que tejen a una sociedad. De veras queremos agradecerle mucho a los maestros que han estado con nosotros este mes. Muchísimas gracias. Comentarles que el próximo mes lo vamos a dedicar a buenas prácticas que publicaron maestros de todo el país. Les van a ir llegando las invitaciones. Deseamos lo mejor en este mes de mayo, que hay evaluaciones, que hay que trabajar muchísimas cosas, porque ya estamos a mes y medio del cierre del ciclo escolar y los maestros, las maestras, los directores han trabajado muchísimo. Pues como siempre y como cada mes, si ustedes me lo permiten, voy a poner aquí en galería para darle la palabra a la licenciada Carla, que nos tiene siempre una pequeña rifa. Ya a los otros 3 maestros ganadores se les mandó su paquete de libros y licenciada Carla, pues estamos en sus manos para nuestra rifa. Hola, muy buenas noches, maestros. Un gusto tenerlos aquí. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra rifa y a ver, les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. 2, 1 y el maestro Javier Ramos Ledesma, que ha estado también muy fiel a estas entrevistas conjuntamente con la maestra Carolina, con la maestra Wendy, que de veras agradecemos muchísimo su presencia. Muchas felicidades, maestro Javier, muchas gracias a los profesores, la maestra Tere, que también ha estado permanentemente con nosotros, a la maestra Graciela, y es un espacio que ustedes saben que queda grabado. Por favor, si esto ayuda para que los padres de familia, me parece una gran entrevista, una gran investigación para que la compartan con los padres, con las madres de familia de sus instituciones. Saben que se las compartimos al otro día
y que queda en nuestra página. Maestros y maestras, muchísimas gracias. Maestro licenciado Alberto, gracias. Por favor, lleven nuestro reconocimiento al Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, y nos da muchísimo gusto ver a un joven estudioso de los fenómenos sociales y económicos de nuestro país. De veras, ya en sus manos van a ir quedando muchas de las tomas de decisiones de nuestro país. Maestros y maestras, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias, maestros.